Babe, don't try to call. My heart is taking up the show. Just want away. It's strange. You couldn't see it my way. Hey, now go. I pray for you to fall. Buenas noches, qué gusto compartir un nuevo jueves en Bar Conspiración. Buenas noches, María Luz, ¿cómo estás? Gracias por estar. Buenas noches, Mike, ¿cómo le va? ¿Cómo está, señor Augusto Santos? Hoy vamos a hablar de un tema que me parece razonablemente importante debatir en esta semana, Ajá. porque vos sabés que en la antigüedad había un centro delantero famoso, Aristóteles, Sí, lo recordás, ¿no? pensé que ibas a decir Sócrates, porque ahí sí ya Sí, hay... por ahí. Que empezó a preocuparse del tema del equilibrio, pero no tenía relación precisamente con los poderes del Estado, como dice plantean, sino con las castas, las clases sociales. Eso empezó realmente ese debate empezó a perfeccionarse de Roma en adelante. Ujú. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque esta semana se produjo lo que yo califico como una especie de incidente en el Congreso, que pone en tela de juicio una cuestión que está absolutamente consagrada, no solamente en la Constitución, sino en el sentido común de la gente, como es la capacidad de los presidentes de la República Ujú. de vetar una ley, ¿verdad? Y bueno, ese es el tema, y por eso estamos aquí esta noche, ¿verdad? Es raro, ¿verdad? Por lo general nos acostumbramos en los últimos tiempos a que se discutan en el Congreso temas un poco más banales, pero ahora sí algo técnicamente, jurídicamente más complicado y más complejo. Y va a ser divertida, este debate va a ser divertido también lo que ello va a dejar de cara al futuro, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Para ello, obviamente, hoy sí que creo que es la primera vez en mucho tiempo que las mesas del Tebar están llenas de libros, cuadernos, recortes de diarios, lo cual nos obliga un poco a levantar también el nivel de lo que por lo menos podamos aportar nosotros, señor. Y gente que tiene gran parte de esos libros en la cabeza, ¿no? Sí, que ha escrito libros que nos va a ayudar y nos va a formar un poco la opinión también. Esa es la idea. Con nosotros, dos ex legisladores, creo que partimos de esa base, con mucha experiencia en el campo y que creo que nos van a ayudar a entender mejor cómo se desarrolla esta historia. El doctor Marcelo Duarte y el doctor Emilio Camacho con nosotros esta noche, Augusto. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Un placer compartir. Ahora, el café veo que toman, no toman nada todavía. Yo ya No, estoy... porque todavía no habilitaron el bar. Vamos a habilitar un ratito. ¿Qué cosa, no? Esta semana, este día, ¿no? De coincidencias editoriales incluso, ¿no? Es, creo, un día histórico, ¿verdad? Queda este 9 de noviembre como el día en que ABC y La Nación coincidieron en un editorial. Es casi un imposible, se logró hoy y ambos periódicos plantan su postura en casi ridiculizar esta intención de sacarle una atribución legal al presidente de la República. Si yo tuviera que preguntarles, esto es casi, primera pregunta es casi un juego, pero va muy en serio. Si tuviera que preguntarles en una línea, ¿cuál es la misión más importante del Congreso? ¿Cuál sería? Haciendo una línea, en 10 segundos. Bueno, se suele decir en doctrina que la misión del Congreso es básicamente legislar y participar de el gobierno a través también del control que ejerce sobre determinadas acciones del Poder Ejecutivo y ser representante de la sociedad haciéndose eco de sus preocupaciones, necesidades y aspiraciones. Coincidís con el... Así mismo, legislar y controlar, al menos lo que está en nuestra Constitución. Y Legislar y controlar. Mi redondeo capcioso al respecto de eso es, ¿por qué ustedes están acá en un programa de televisión y hay otros que no tienen la menor idea de cómo se escribe una ley que están en el Congreso? Esa es una cuestión interesante para debatir más tarde, cómo se eligen los congresistas, ¿no? ¿Te parece que arrancamos? Hace poco yo, para añadir, le pregunté a Gonzalo Quintana lo mismo.
¿qué hace usted aquí? Me dice, yo me di cuenta que no le represento a nadie. Podría ser una respuesta de esbozar. De eso podemos hablar después. Sí, vamos a llegar a eso. Yo creo doctor. que exactamente lo contrario. Hablemos de, Es representación popular. claro. Hablemos de esta semana y de cómo se tiñó esta semana con este debate a partir de la iniciativa del senador Ferreiro. En general, a partir de esa iniciativa, ¿qué opinión generó en ustedes la consistencia de esa idea de confiscarle al presidente su posibilidad de vetar una ley como es la ley del presupuesto? Bueno, la pregunta en realidad invita a una serie de consideraciones, ¿verdad? Lo primero es que, por sorprendente que pueda parecernos, los legisladores pueden tener ideas peculiares, por darle un calificativo, pero lo que llama la atención es que sean acompañadas por el Pleno y que se conviertan en proyecto de ley con media sanción, que es lo que realmente me sorprendió, ¿verdad? Porque iniciativas erróneas o descaminadas hay con mucha frecuencia. De hecho, coincido con quienes piensan que hay una suerte de sobrelegislación o inflación legislativa. En lugar de concentrarse en tratar de cumplir las leyes que tenemos. Por Eso otro es muy lado, interesante también. Anotamos ese como tema. Vos decís que vivimos en una especie de hiperlegislación. Estamos legislando más de lo que necesitamos. hay muchas cosas que en realidad, si uno conoce el derecho paraguayo, se da cuenta y están legisladas. Y lo que se hace es volver sobre el mismo tema diciendo la cosa de otra manera y confundiendo. Es casi una redundancia legislativa. Pero en Hace- gran medida eso para no es añadirte, una pose política nomás también. O sea, yo saco Oye, proyectos. además- Bueno, eso, enójense conmigo si quieren, pero muchos años atrás, cuando era diputado, los periodistas nos calificaban Por la cantidad. por la cantidad de No, pero hasta proyectos hoy. presentados. Eso es Entonces, disparate, eso y es hasta hoy disparate. creo que es un poco así. Hace- pero además, poco- hoy en día se presentan candidatos y dicen yo produje 43.000 leyes. Y Eso uno- le cuesta al Estado un vagón de plata porque hay que estudiar lo que se presente, sea bueno, mediocre o muy malo. Claro, la ¿verdad? mitad de ellos son declaratorias del Día Internacional, del Día Nacional del Del asadero. de la hierba usada. Correcto. Hace poco decían, por cierto, para añadir esto, hay 400 proyectos de ley encajonados que todavía ni siquiera llegaron a estudio. Eso decían desde la Cámara de Diputados. En diputados. Lo mismo, Emilio Camacho. La primera pregunta que le hacía a Marcelo Duarte al respecto de la iniciativa de Ferreiro, ¿qué impresión te causó, digamos? Mira, yo quiero referirme a 3 artículos de la Constitución. La capacidad de veto es esencial al presidente de la República, así como casi tan importante como administrar el país, tiene la capacidad de vetar. Y puntualmente recuerdo yo 3 artículos, el 208 para el veto parcial, el 209 para el veto total, objeción, dice nuestra Constitución, y el 238.4 en las atribuciones del presidente, donde está uno representar al país, administrar, comandante, jefe de las Fuerzas Armadas, etcétera, está vetar, objetar total o parcialmente los proyectos de ley sancionados por el Congreso. En otras palabras, una atribución fundamental. Ahora, yo quiero agregar un elemento para el debate esta noche. Yo leí 3 veces el proyecto, y lo que aprobó ayer el Senado en ninguna parte se refiere a eso. Uno lee considerando si se hace una valoración fuerte de la ley de presupuesto, con ley especial, diferente, pero hay que recordar que en el Paraguay no existe una ley superior a otra. En la jerarquía está la Constitución, los tratados aprobados por ley también, y ley, o sea, ley. Hay en otros países llamadas leyes orgánicas que tienen mecanismos de mayoría diferentes, pero acá no. Por lo tanto, una ley jamás podría decir prohíbese al presidente objetar tal proyecto de ley. No porque está en la Constitución, son 3 artículos que dicen que el presidente puede objetar las leyes sancionadas por el Congreso. Por lo tanto, y Augusto, no sé si se leen acá, yo tengo el proyecto a la vista, lo único que hace es modificar el artículo 19 de la ley 1535 de Administración Financiera.
Y se remite otra vez a la Constitución, al artículo 217 de la Constitución, que dice, en pocas palabras, si por cualquier motivo no hay presupuesto nuevo para el 1 de enero, rige el que está actualmente. ¿Cuál es la...? Ustedes también fueron legisladores, ustedes vivieron desde adentro, digamos, toda esa tensión política que se vive y que es lógico, el Congreso no es, en esencia no es otra cosa que política, digamos, ¿verdad? ¿Qué pudo haber pasado desde el punto de vista de ustedes para que esta semana estemos marcados por este debate? Bueno, entramos seguramente ya en el campo de la especulación, sobre todo de quienes como yo no estamos en el día a día de la competencia y de las lides políticas, ¿verdad? Pero por la experiencia en épocas preelectorales o electorales propiamente ya casi, porque estamos en internas en prácticamente los partidos y movimientos políticos. Por un lado, existe una sobreexcitación de los actores políticos que buscan preponderancia, buscan figuración. Y por otro lado también exacerbación en cuanto a las confrontaciones, ¿verdad? Ejecutivo versus legislativo y viceversa. Y a veces también sucede otro tanto con otros organismos del Estado, como podría ser incluso el Poder Judicial, que es un poder propiamente dicho, o algunas otras instituciones como el jurado de enjuiciamiento de magistrados o cualquier otra, de donde pueda surgir alguna circunstancia confrontacional que invite justamente al debate, a la aparición masiva en los medios. Eso es el pro y el contra de las libertades que gozamos hoy en día. Yo esta mañana le escuchaba en realidad al doctor Camacho hablando de Víctor Benítez, y al final de la charla le decía, a mí me parece que si bien es clara y suma la argumentación jurídica al respecto, me parece que es un tema eminentemente político, ¿verdad? O sea, no es que arrancó porque dijeron, mira, estábamos analizando y encontramos que acá hay un problema y lo queremos solucionar. Me parece que pasa por otro lado del asunto. Sí, yo quiero insistir brevemente. El proyecto aprobado dice vigencia del presupuesto general de la Nación. El ejercicio financiero o ejercicio fiscal se inicia el 1 de enero y finalizará el 31 de diciembre de cada año. En las situaciones previstas por el artículo 217 de la Constitución, seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso. El 217 dice, si por cualquier motivo no tenemos el presupuesto sancionado para el 1 de enero, rige el que estaba vigente. Por lo tanto, yo creo, como señala Marcelo, y en el campo de la especulación, pero con muchas chances de ser cierta, esto es un conflicto político entre el legislativo y el ejecutivo ya en el marco de un calendario electoral indiscutible, ¿no? Solo eso explica, porque es lo mismo que mañana el ejecutivo o emita un decreto o emita un proyecto de ley que diga el Congreso no podrá legislar sobre pensión graciable, por un ejemplo. No se puede. La capacidad de legislar está en el Congreso, en la Constitución, y la capacidad de estar del presidente está en la Constitución. ¿Cuál debería ser, desde vuestra experiencia como congresistas y también como personas que trabajaron asesorando gobiernos, cuál debería ser el itinerario regular de un proceso de estudio y aprobación de presupuesto? O sea, ¿qué es lo que está fallando en este proceso para que ocurran incidentes ya por creo que el segundo o tercer año consecutivo, ¿no? Bueno, este es un problema que hay que reconocer, no arranca ahora, es de antigua data. Yo lo he sufrido, por usar una expresión que creo que le hace justicia, durante todos los años de legislador, y tiene en resumidas cuentas los siguientes disparadores, ¿verdad? Uno, que no hay una limitación constitucional a la posibilidad de que el Congreso haga una estimación mayor de los ingresos. Y tampoco hay otro tipo de limitaciones. Hoy hay una ley que establece la responsabilidad fiscal, que establece máximos de endeudamiento posible.
Pero, en resumidas cuentas, ¿qué quiero señalarles con eso? Si ustedes siguen lo que es el estudio de la ley de presupuesto, que así le llaman la Constitución, por eso nadie puede decir que no es una ley, Claro. y toda ley puede ser vetada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora bien, volviendo a la cuestión, la ley de presupuesto, para que nos ilustremos todos, el público en general no tiene por qué conocer estos Claro. recovecos de la legislatura, pero entérense de lo siguiente, todos los años empiezan así. Artículo 1, estimación de ingresos, aplazado. Se estudian el artículo 2, que es estimación de egresos, y entonces ahí se entra institución por institución y se va sacando, metiendo, ahí empiezan las pulseadas y se llega a una cifra X. Y esa cifra es la que se convierte en la estimación de ingresos. O sea que, Estimamos lejos ingresos de por la regreso. racionalidad que tienen otros países y decir, tenemos este dinero y vamos a ver cómo lo repartimos, y bueno, algunos saldrá perjudicados y otros beneficiados, no hay otra. Lo que se hace es, se infla la cifra y después se convierte eso en una supuesta estimación de ingresos. ¿Y dónde está la trampa con la que se le tranquiliza a la gente que hace alguna protesta al respecto? Se le da supuestamente su presupuesto o el dinero previsto para cubrir su presupuesto a determinadas instituciones o planes con fuentes que se sabe que no se van a recaudar. Y como la ley establece que solo se puede gastar en función a lo que ha ingresado, entonces si no ingresó en esa fuente, no hay modo de cumplir con ese programa. En otras palabras, es un blef. Claro. Déjame llevarme, a mí tienen que llevarme de la mano, no tengo que ser periodista, ¿verdad? Pero es como si fuera que yo hago mi presupuesto en casa, ¿verdad? Mi señora y yo digo, voy a recaudar 10 millones de guaraníes al mes, y eso va a ser durante los 12 meses. Y Es yo que tengo 3 hijos. no es así. Y mi señora dice, no, para gastar, vamos a gastar 12 al mes. Y después vos encargate de conseguir esos 2 más. Y de por ahí podés hacer un trabajo extra y conseguir. Y bola, nunca llego a tener ese trabajo extra. Yo tengo 10 nomás. ¿Cómo voy a hacer para sostener el año? Es ilógico pensar que se puede lograr eso. No, En ninguna pero- cabeza puede entrar eso. No, en el caso tuyo, tienes que trabajar más. Claro. Tu esposa puede exigir. Pero ahí ya me puede decir, acordate, doctor, que soy periodista y no me puede decir que trabaje demasiado. No, yo quiero acotar algo. Coincido con lo que dice Marcelo. Bueno, él tiene o tuvo 15 años legislador, eso ocurre. Pero hay una responsabilidad compartida. Porque si nuestra Constitución confiere tal competencia al Poder Legislativo, el Ejecutivo debe entender eso. Es decir, el Ejecutivo debe dialogar más. Esta Constitución, Correcto. yo siempre digo, condena al diálogo. En esta Constitución, el diálogo es un destino para los dos, especialmente para los dos poderes. Si no hay diálogo, no, puede que no tenga corte, fiscalía, defensoría, contraloría, presupuesto. Pero nuestra cultura política no es favorable, o históricamente por lo menos no es muy amiga del diálogo. Pero eso es importante lo que él señaló, Y menos que aún no del es de ahora consenso. este problema. Y menos aún del consenso. Claro, y menos en el consenso. Por eso también no hay que echarle la carga o a este Congreso o a este presidente. Acá hay algo histórico. Pero sí, objetivamente, la Constitución obliga al diálogo. Y yo quiero acotar algo que yo lo veo críticamente. Cuando el Ejecutivo veta el presupuesto de este año, cualquier iniciado sabe que el Ejecutivo tiene algo que se llama plan de caja. El Ejecutivo cada mes, por ley que le autoriza, dice, ingrese tanto, distribuyó así. Ingrese tanto, distribuyó así. Lo grave es lo que señala Marcelo cuando el Congreso te tocó el origen, ¿verdad? Pero tampoco es dramático porque el Ejecutivo por ley puede controlar perfectamente eso. Se llama plan de caja. Es más, cuando vos pedís plata, sea Senado, sea Contraloría, sea Poder Judicial, hay un procedimiento largo, solicitud de transferencia de recursos, ves, rubro. Es decir, el Ejecutivo también tiene muchos mecanismos para controlar y de hecho lo hace hace 20 años. Por eso, si algo se ha controlado mejor en este país ha sido la economía, ¿no? Hay una cuestión dramática que se da y que dura, no sé, 6 meses por ahí, o menos, durante todo el recorrido del estudio del presupuesto, y que es una especie de hipocresía gigantesca, ¿no? Que empezó a combatirse un poco con Dionisio, con Lugo, y creo que terminó de trabajarse con más carácter en el gobierno de Cartes,
Y tiene que ver con ese asunto de que son los propios actores del Poder Ejecutivo, ministros y compañía, los que van a atropellar la fidelidad del proyecto que presenta Hacienda. Eso pasó en toda la historia. Sí. Y después vienen las presiones de los gremios y compañía. O sea, el presupuesto hasta hoy en día no es un diálogo directo que se despacha de Hacienda y va al Congreso y ahí termina. Hay un montón de actorías e incidencias que se dan posteriormente. Ustedes conocen como legisladores, ¿no? Ex legisladores. Sí, ocurre así, y lo que sí ha mejorado, como bien señalabas, ha menguado muchísimo, casi diría desaparecido, por lo menos formalmente. Ya no aparecen los lobbies ministeriales dentro del Congreso. Es decir, fue decayendo eso, y hoy diría que si hay, deben ser realmente muy escasos. No creo que hoy en día eso a estas alturas prospere por las características de esta presidencia, pero ya de las anteriores, donde el Congreso mismo le ha pedido al Ejecutivo que no permita los lobbies de sus propios secretarios de Estado, que son los ministros, ¿verdad? Ahora bien, los reclamos populares son inatajables, ¿verdad? Es decir, los gremios y las instituciones privadas que se manifiestan en favor de un presupuesto, eso es inevitable, y está en la conciencia, en las manos del Congreso, establecer la viabilidad de sus pedidos, ¿verdad? Me quedé pensando en lo de condenado al diálogo, pues justo metí la analogía de mi señora y eso se va a usar en mi contra en casa. Sí. Y yo a full. lamento haber agregado el tema. Lamento yo consenso. profundamente. Tenemos que hacer una pausa y ya volvemos en un minuto. You were there like a slow torch burning. I was a kid that could use your little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. One promise I couldn't keep. One promise I couldn't keep. There seems no one can tell me now I'm in too deep. There is no way out. This time I have really left myself astray. Runaway train never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Luz Marian Nachajón o Marian Luz Nachajón. Luz Marian Nachajón. Sí, señor. La pueden encontrar en todas las plataformas sociales y después también en Twitter. ¿Cómo es Luz Marian en Twitter? @Luz Nachajón en Twitter también para seguirla. Pues siempre después nos terminan preguntando. Claro. Vos sabés que es difícil en Paraguay hablar de temas economicistas porque no pasa como en la Argentina, que todo el mundo habla de economía, ¿verdad? La economía no es una cuestión, y menos una economía del Estado. No se habla mucho de eso, no se habla mucho de política, hablas mucho con el taxista, pero de economía poco. Hay una cuestión que se instaló antes de empezar el programa y me parece genial, porque se trata de desmontar un mito. ¿Qué es lo que decimos nosotros los comunicadores con mucha frecuencia? Somos una experiencia de relación de poder parlamentarista. Sí, nos encanta decir. Nos encanta decir que somos parlamentaristas y en realidad eso no tiene asidero alguno, Marcelo Duarte, Emilio Camacho. Bueno, me encanta la pregunta y viene a cuento por lo siguiente. Recuerden que lo que los periodistas, presentadores, comunicadores, según el caso, transmiten a la opinión pública a través de su vocabulario es lo que la gente después también maneja como léxico, ¿verdad? Sí, señor. Primero, el Paraguay no es un sistema parlamentarista. Para que un sistema sea parlamentarista, el presidente o el jefe de gobierno, que se suele llamar
primer ministro en la mayoría de los países parlamentaristas es electo por el Parlamento, es decir, no por el pueblo. El pueblo elige una lista de parlamentarios y estos eligen quién va a ser el jefe de gobierno. Entonces, lo que el Paraguay tiene como república presidencialista es un sistema presidencialista, mitigado sí en comparación con otros sistemas presidencialistas, con atribuciones muy importantes para el Congreso que no son frecuentes en otros sistemas presidencialistas, quizás como muchas otras cosas en nuestra Constitución, por el temor del regreso de una dictadura, en este caso cobijada por una Constitución. ¿Vos fuiste constituyente? Sí. ¿Por qué mitigaron el poder ejecutivo? Yo recuerdo, antes quiero felicitar a la señora Ana Chajón y por el estilo de su voz que interpreta a Leonard Cohen en la próxima vez. Ah, muy bien. Muy A bien. Leonard Cohen. No, yo creo que la constituyente, lo que dijo Marcelo, teníamos 50 años de autoritarismo, 40 de dictadura sobre nuestras espaldas y había que fortalecer dos poderes que se habían debilitado terriblemente. Uno era el poder legislativo, por eso, por ejemplo, por eso se rescata el juicio político que había suprimido la anterior Constitución y el Parlamento es irresponsable prácticamente. Sin embargo, el presidente no puede disolver el Congreso. El presidente puede dictar el estado de excepción o de sitio, como se conoce más, el Congreso puede levantarle. Por eso digo que la idea central acá, esta Constitución que es tan criticada, yo sin embargo la reivindico, fue la primera en 160 años que resistió. Fue la primera que vio cambio de signo político diferente. Fue la primera que vio elecciones competitivas ante 21 años. Pero obviamente yo creo que hay muchos ajustes que deben realizarse y especialmente, como señaló en parte de su exposición Marcelo, en la redistribución de funciones. Pero eso es mucho más malo. Si el presidente veta una ley, la ley retorna al Congreso. Efectivamente. Y a diferencia de, por ejemplo, en Argentina, donde cuando retorna no es que necesita mayoría simple, sino que necesita mayoría de 2/3 para volver a pasar. Acá, con mayoría simple, vuelve a pasar. O sea, como que le da más garantías, le da más, no sé si prioridad, pero le da más poder, o está mal puesta la palabra poder en este caso. No, te hago una precisión, sin embargo. Sí. Volviendo al proyecto con media sanción, tal es el sinsentido del proyecto, más allá de la inconstitucionalidad del planteamiento De este proyecto, de este proyecto con media sanción. que atravesó toda una sesión de senadores. Sí, bueno, eso realmente me llama la atención que nadie haya reparado en lo siguiente. Si el proyecto de ley de presupuestos es vetado, la última palabra no la tiene el presidente, porque un proyecto de ley vetado regresa al Congreso, que es lo que sucedió con el presupuesto del año pasado cuando fue vetado. Y es el Congreso el que puede reafirmarse. Lo único que necesita para el efecto es ratificarse, no con mayoría simple, pero sí con mayoría absoluta, mitad más uno en ambas cámaras, que no es un imposible, ¿verdad? No es fácil, pero no es un imposible. Es decir, uno tiene que tener los argumentos suficientes y el respaldo político de la mitad más uno. No estamos hablando de 2/3 del Congreso, de la mitad más uno. Es decir, por eso es que no le veo el sentido práctico a la cuestión, porque sí, admitir eso, primero nos conduce a un sinsentido, como les decía, porque volvemos al mismo lugar. Vamos a hablar al final al respecto, ¿sí?, en el último bloque, al respecto de cómo estamos eligiendo legisladores. Porque hablaba de destino, Emilio, y el destino del legislador es legislar, esencialmente, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es que puede atravesar toda una sesión del Senado que no dura 10 minutos ni 20? Un tema así. Hay un déficit de legisladores en el poder legislativo, en términos técnicos, digo. Gente que entiende de ley, gente que sabe cómo se mueve el edificio legislativo. Puede que sí, pero quiero rescatar lo siguiente. Lo que tenemos es una falta evidente de diálogo. Te voy a dar un ejemplo concreto. Cuando el Ejecutivo tiene una mayoría en el Consejo de la Magistratura, dice que los 3 mejores calificados
para fiscal general son 3 colorados. Eso nadie va a creer. Quiere decir que todos los liberales son burros que se presentaron. Eso fue una decisión política. Y yo le dije, y dije en voz alta, ¿sabes? El problema es que el Consejo, para aparentar una legalidad, legisló más allá de la Constitución. La Constitución para Corte Suprema, Fiscalía General, TSJ, Tribunal Superior Electoral, tiene claros los requisitos. Edad, ejercicio de profesión, en el caso de Corte, título de autor en Derecho, conocida probidad. Para jueces, usa la palabra examen. Para los ministros de la Corte, no, porque es una decisión política, un acuerdo político. Pero si se abandona el camino y le quiere imponer, más se puede pedir ahora, no, la señora no tiene nada que... No, la señora. Ahí el acuerdo entre dos poderes del Estado para integrar un tercer poder como es la Corte, o un acuerdo entre dos para integrar nada más y nada menos que al fiscal general. Es decir, Augusto, compañeros, ahí no aparte también de que en la democracia hay otro conflicto, en la democracia no hay armonía, Claro. pero son compartidas las responsabilidades. No, yo quiero llegar, quizás en el último bloque, al respecto de la responsabilidad que tienen los partidos políticos de lograr que una porción mínima de sus representantes en el Congreso sepan cómo hacer leyes. Lo digo de la manera más sencilla posible. Con mucho gusto, pero no se trata solamente de saber legislar, sino de dedicarse a la legislatura, porque un legislador necesita tiempo completo, no solamente conocimientos jurídicos y práctica en la especialidad de la técnica legislativa. Necesita dedicación plena a la legislatura. No puede dedicarse al proselitismo durante todo el tiempo, no puede dedicarse a sus negocios particulares, sobre todo aquellos que están encargados de las comisiones relacionadas con la calidad, con el contenido de la ley, ¿verdad? Que son claves para orientar al resto sobre determinados temas cruciales al tiempo de tomar la decisión y orientar también al Pleno en el debate, cuando esa cuestión es examinada, ¿verdad? Ya veo que a algunos se les va a ocurrir después pedir más plata porque necesitan dedicarse full time a ser legisladores. Claro. Ahora, yo me hago una pregunta muy simple. ¿Por qué ustedes no están en la oferta electoral en este momento? Ya sé que es difícil de responder, digamos, ¿no? Pero digo, lo esencial que tiene que tener el Congreso es una cuota mínima de gente que sabe cómo hacer leyes. Vuelvo a expresar lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, siguiendo con el tema básico de equilibrio de poderes, así como está hoy, esto que mediáticamente se llama un sistema más parlamentarista, ¿está bien como está, Marcelo? ¿Está bien como está, Emilio? No, quizás me encantaría conocer la opinión de Emilio al respecto, pero otra vez, aunque mucha gente se enoje, ¿verdad? Era la parte buena del sistema anterior, donde el sistema electoral o preelectoral realmente, me refiero a las partes de selección de los candidatos en las internas partidarias, donde los partidos podían por convención establecer quiénes eran sus candidatos. El asunto del voto directo. El voto directo sí, democratizó la posibilidad de candidatarse, pero también disminuyó, no de golpe, pero pronunciadamente, la calidad de la representación, porque antes todavía los partidos, por lo menos los partidos tradicionales, reservaban una cuota en su lista de gente con una importante capacidad legislativa y de incidencia por su peso intelectual y moral. En francés se dice lo que está diciendo Marcelo Duarte: entraron muchísimos burros al Congreso. En un delicado francés. No, lo que Marcelo señala es, yo rescato esta parte, especialmente los partidos tradicionales, durante buenos años, colocaban a dirigentes históricos, conocidos, por su trayectoria. Pero también capaces, ¿eh? Y muy capaces. Y sí, los partidos tradicionales. Después, con el aceleramiento del voto directo, ocurre lo que señala Marcelo. Yo hoy, o cualquiera que hace candidato por cualquier partido, lo que necesita es mucho dinero para instalarse en una lista departamental, por ejemplo. Pero aún así yo rescato, el voto directo para los cargos nacionales tiene que ser. Tal vez en los partidos, ¿verdad? Tal vez en los partidos se puede rescatar. ¿Ustedes como hombre de ley cambiarían eso del voto directo? No, yo mantendría sí o sí voto directo para integrar al Congreso. Sí daría más competencia a las convenciones de los partidos,
que si los partidos quieren decidir ellos por convención hacer su lista, ¿verdad? A través de convenciones y punto. Pero el voto directo tiene que ser siempre, creo yo, para integrar la Cámara. No, a nivel nacional Eso. sin duda alguna, ¿verdad? Eso no nos pasa ni por la cabeza. Pero lo que en algún momento se habló y lamentablemente no pudo cuajar fue que sea una opción de los partidos establecer el sistema de proponer candidatos por convención o por el voto directo, o inclusive mixto, ¿verdad? Una proporción por la convención, otra proporción por el voto directo. Lo que no podemos dejar de reconocer hoy en día es que o uno dispone de una cantidad para muchos de nosotros absolutamente inalcanzable de dinero para postularse dentro de un partido político, los partidos grandes, tradicionales, o caso contrario, entramos en este juego de la atomización donde hay cantidad de movimientos y partidos nuevos donde todos juegan a hacer la alternativa y la representación que nos ofrecen finalmente no es necesariamente algo distinto a lo que vemos dentro de los partidos. Una pregunta puntual. La calidad de un asesor, convenimos no dar nombres hoy, don Mike. El legislador X es un burro total. La calidad de un asesor que pueda tener no suple la calidad de su participación en las sesiones del Congreso. No. Puede ser un paliativo. Un paliativo importante, pues. Pero no puede suplirla porque llegado el momento se encuentra el legislador, sea diputado o senador, ante un debate. Está prohibida la lectura en el plenario de los fundamentos. Además hay cosas que no están escritas, los colegas preguntan, la gente que está en oposición a tu planteamiento te increpa, te ofrece alternativas, te contradice, y eso el asesor no puede tener un vademecum de 20.000 respuestas, ¿verdad? De las cuales a lo mejor usas 20. Eso es impredecible. Vos te preguntaste, Mike, y nosotros... Yo me estoy preguntando cómo hace la cachorra en el Senado. Porque viste que esa es la otra opción, ¿verdad? Aparecen partidos que dicen, voy a tomar a alguien popular, conocido, y voy a ponerlo ahí, para vaya uno a saber Hay qué. partidos donde tienen que poner mucho dinero. Correcto. Y los partidos tienen dinero y chance de meter mucha gente, los partidos tradicionales. En los partidos pequeños, buscar mediático la popularidad es una regla, justamente. Yo le pongo a la cachorra y detrás le pongo a Lincoln. O sea, porque yo sé que jamás le van a votar a Lincoln, ¿entendés? O sea, son argucias que no tendrían que ocurrir, pero ocurren, ¿verdad? Ahora, antes de ir al último bloque en el que vamos a hablar a cómo llegan justamente los congresistas, vos te preguntaste... Yo soy el único que toma de este trabajo. Yo también te Bueno. Vos te preguntaste, Mike, en relación a la calidad de nuestro debate sobre los temas parlamentarios. Yo cubría, ya no recuerdo ni siquiera qué área para el diario de ese color, hace como 10 años, y que en paz descanse Magdaleno Silva era uno de los legisladores en Cámara de Diputados y se estaba discutiendo, creo que el ingreso de agroquímico, ¿verdad? Para hacerla corta. Y durante toda la sesión, el finado hablaba, ¿verdad? Y de repente un momento llega a votación y se da vuelta y dice, maravilla votata, dice. Claro. Y ese día yo me curé de espanto. Pues dije, acá está pasando algo raro. Así, yo tenía completamente otras perspectivas sobre la vida y la manera en que se podía encarar un debate. O sea, ahí como que entra también después no sé si a encontrarse desesperanza incluso con algunos políticos tradicionales desde la construcción del político, ¿verdad? Es decir, no sé hacia dónde se va eso. Ahora, yo ¿Les puedo aportar un dato a ustedes Sí. que están en la actividad periodística? Los que están en medios televisivos tienen la ventaja del paneo que pueden hacer las cámaras, ¿verdad? Y van a fijarse qué están haciendo los legisladores durante el debate de un proyecto. Y fíjense quién está atendiendo, es decir, cuánto están atendiendo, para no decir quién. A veces el que explica es el único que le está prestando atención a la cuestión, ¿verdad? A veces
leyendo incluso lo que está diciendo, a pesar de la prohibición, pero si no tiene alguien que llame la atención sobre el particular, sigue. Y la otra cuestión es, enójense otra vez, los periodistas especializados a ver quiénes le están prestando atención al tema, porque muchas veces después se acercan a ver en qué terminó la votación y cuál era el argumento que usó fulano. Sí, justamente al volver de la pausa vamos a preguntarles sobre eso. O sea, ustedes como congresistas, ¿qué satisfacción y qué reclamo tienen al respecto de la calidad, como ex congresistas, al respecto de la calidad de la cobertura de prensa? Porque capaz que nosotros nos entretenemos más en las anécdotas, en el yiyao, en el fulano, y le dijo a fulano tal cosa, y no tanto en la construcción de leyes. Sí, señor. Pero ahora tenemos que ir a la pausa, ¿sí? Ya volvemos en un minuto. Bring it back, sing it back to me. Bring it back, sing it back. Bring it back, sing it back to me. Oh, when you're ready, I will surrender. Take me under as you will. What you want to, you're always the best way. I have succumbed to the passive sensation. Please fall, you're falling away. I am the zombie, your wish will command me. Now as I fall to my knees. Como todos los jueves, Luz Mariana Chajón poniendo la música acá, y este jueves sí, la señorita Nani nos trajo un trago maravilloso. Fantástico. Nani, ¿qué es esto? Este cóctel se llama Ahora Somos Amigos, es a base de gin con amaretto, que es licor de almendras, tiene un jugo de piña con naranja, pepino y menta y almíbar de jengibre. Mira vos. Ahora somos amigos. Nunca fueron enemigos, pero... No sé, un día vamos a preguntarles. Bar Hoy 1115, día- Bar 1115, si quieren ir a probar esto, Claro, Bar ahí está. 1115. Y en el Instagram pueden seguirlo como 1115 con números guión bajo Ganó PY. premios últimamente. Y si quieren ver los premios que gana Nani, compañía también Bartender Pro Nani en Instagram. A propósito, hoy estamos en un día muy legislativo. ¿Cuál es la ley de un buen trago, la ley fundamental de un buen trago? Para mí la ley fundamental para que sea un buen trago es el equilibrio que tiene que tener el ¿Viste que es lo cóctel. mismo? En ¿Viste que es todo, lo mismo? todo en la vida termina siendo el Después equilibrio. seguí contando. El equilibrio. El equilibrio entre los sabores, porque yo le puedo poner varios ingredientes y la idea cuando vos tomas un cóctel es que vos sientas todos los sabores y no que uno le opaque a otro. Claro. Mira vos. ¿Hay equilibrio de poderes en Paraguay? Sí, por lo menos desde el punto de vista de las posibilidades que nos otorga la Constitución, sí. Lo que tenemos que reconocer, lo que tenemos que admitir y tenemos que internalizar, a mi modesto entender, es que la Constitución no va a ser, no puede ser un instrumento perfecto, aunque la modifiquemos. Es un instrumento perfectible, Claro. pero siempre está y va a estar sujeta a interpretaciones. Claro. En consecuencia, la gente se encuentra con un problema, o los políticos, o las autoridades se encuentran con un problema circunstancial que antes no había aparecido o que hace años que no aparece y entonces quieren cambiar la Constitución. Como si ahí estuviese el problema. Y los años en que no ocurrió, ¿cómo vivimos? ¿Cómo el país funcionó? Es decir, requiere, lo que decía el doctor Camacho, diálogo. Yo le agregaría tolerancia. Es como un pentagrama, ¿no? Hay buenos y malos músicos que pueden ejecutarlo, ¿no? Marcelo citó un valor fundamental en la democracia, que es la tolerancia. Pero yo quiero hacer una referencia muy importante en mi opinión. Habían señalado, acá se señaló que se avanzó mucho en el sentido de disciplinar la redacción de un presupuesto, que comenzó 7 o 8 años atrás y aparentemente ahora se consolida más. Sin embargo, Augusto, te voy a dar 3 ejemplos. Ahora se respetó, incluso yo escuché decir a Blanca Lilia Millarro, presidenta de la Comisión Bicameral, que se comunicó con el ministro de Hacienda para ver qué podía modificarse o no. Pero señaló lo siguiente, se cumplió aparentemente, pero sin embargo el Poder Judicial tiene un aumento del 10% salarial en todo.
ahora una ley aparte. Y lo mismo el Ministerio Público. Son necesarios, obviamente, pero Ahora, evidentemente no es ¿cómo no es es un eso? trabajo conjunto con el resto. ¿Qué Usted es un opinan? ejemplo. Sí. Yo soy profesor universitario. Me van a aplicar el mismo aumento a mí que a todas las otras actividades, porque así viene la cuestión salarial. ¿Qué opinan de eso que Emilio Camacho llama ley aparte de la justicia respecto al tema presupuestario? ¿De la qué? El que el aumento se da aparte, ahora un aumento salarial al Poder Judicial y al Ministerio Público ahora. Bueno, tienen una, entre comillas, cobertura por aquello de la autonomía presupuestaria del Poder Judicial. No, a eso me refiero, a la autonomía presupuestaria. ¿Cómo ven al respecto de la salud de las finanzas que existe esa autonomía plena? Bueno, en cuanto a la salud de las finanzas, yo no creo que sea o deba ser relevante. Yo creo que es una previsión que con la mejor buena fe, pero no con el mejor de los resultados, se estableció en la Constitución para tratar de que el Poder Judicial no sea avasallado por el Ejecutivo a través del presupuesto. Pero el Poder Judicial con el tiempo fue llevando eso a otros extremos, ¿verdad? Y entonces hoy, en términos comparativos, se está pasando al otro lado y hay sobrecosto. Es decir, si ustedes examinan la calidad del gasto, no la cantidad, la calidad del gasto, en el Poder Judicial van a ver que esa autonomía no es precisamente la solución a la cuestión. La democracia requiere un autocontrol de los poderes del Estado, no solamente un intercontrol, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dentro del poder legislativo se aumentan, porque es el poder que sanciona finalmente la ley de presupuesto, de manera injustificada algunos rubros, o cuando en el poder ejecutivo se adjudican beneficios extraordinarios a determinados ciudadanos relacionados con el Ministerio de Hacienda, que son en lo que maneja el presupuesto. Entonces, cuando estamos manipulando el espíritu de la Constitución y de la ley que lo reglamenta, que es la que nos trajo hoy aquí. Yo quiero volver a un tema que ustedes no respondieron porque me parece una cuestión casi obvia, ¿no? Por humildad. Pero vos no te preguntás por qué no está él de candidato en el Frente Guazú, por qué no está él de candidato en Patria Querida. ¿Qué pasa con que ya no vuelven ustedes a la legislatura? ¿Fueron de alguna manera conversados respecto a este tema? No, en mi caso, yo dejé el activismo político. Comencé en una etapa y dejé. O sea, no estuve militando en ningún partido o movimiento como para eventualmente reclamar o disputar un cargo. Dejé toda militancia partidaria. ¿Cómo está tu relación con Patria Querida? Mi relación con Patria Querida es estupenda. Considero que sigue cumpliendo un rol muy importante dentro del espectro político nacional y tengo gente a la que admiro mucho, que sé que se va a postular en estas próximas elecciones, espero que les vaya bien. Pero al igual que Emilio, yo me aparté del activismo político, no de la política en el sentido general de la palabra. De hecho, es por eso estoy aquí, ¿verdad? Preocupado. ¿Por qué un outsider es convocado no estando en el activismo político y legisladores natos como ustedes no son convocados no estando en el activismo político? Yo quiero aclarar lo siguiente, ¿verdad? Como bien dijo Marcelo, yo dejé el activismo, pero no el compromiso político. O sea, yo estoy como asesor jurídico en el Senado. Sí. Pero, Augusto, algo que no se puede negar, la militancia tiene un peso importante. Y yo creo que está bien eso. La militancia debe tener un peso importante. Ahora, lo ideal sería que con el tiempo también se puedan reservar, ¿verdad? Ciertos espacios para personas comprometidas políticamente, pero que no tengan la militancia de los otros candidatos. Pero para eso se necesita otro tipo de estructura electoral incluso. Y además te diré que todos somos individuos y por tanto individualidades, ¿verdad? A mí me tocó ingresar muy joven a la legislatura, 2 periodos de diputado y posteriormente 2 periodos de senador. Estuve en el jurado de enjuiciamiento de magistrados y en el Consejo de la Magistratura. Estuve
en todos los juicios políticos que se han producido en nuestro país hasta hoy. Y es una actividad absolutamente desgastante cuando se lleva paralelamente con la presidencia de la Comisión de Legislación y Codificación. Y francamente, no sé si hoy tendría las fuerzas para aguantar una campaña electoral y 5 años de una lucha ya sin reglas como es el Congreso hoy en nuestros días, en el plenario y en sus comisiones, ¿verdad? Creo que me merezco una pausa. Escucho la respuesta y casi que me imagino esa respuesta cuando alguien le pregunta ¿por qué alguien no va a hacerlo? Y te dice por salud mental. Ese tipo de cosas. casi que eso escucho. Constituyente, Convención Nacional Constituyente, reforma, enmienda. ¿Qué es lo que se viene después del 2018? Desde vuestro punto de vista. Eso se viene seguro. Porque ¿Por qué tan seguro? Porque todos los candidatos, es más, no solo los candidatos, los jefes de listas de los grandes partidos de la interna, del PLR, de la ANR, del Frente Guazú, hablan claramente del encuentro y aparte quería de la necesidad de una reforma constitucional. El problema nomás es que a la hora de acordar, pues se requieren mayorías especiales, ahí viene el problema. No, pero él querrá modificar esto, yo quiero lo otro. El problema es que la hora de acordar siempre es muy tarde. O Sí, sea, pero estos procesos empiezan más. cuando empiezan los gobiernos, ¿o me equivoco? Sí, pero yo soy de la opinión de que los partidos políticos y cualquier otra fuerza que pretenda participación electoral y en el futuro gobierno tiene que pronunciarse sobre el particular, por lo menos sobre la necesidad de una reforma y sobre los ejes principales de la misma. Para mí, y no estoy diciendo nada nuevo con esto, la Constitución es un pacto social. Claro. Realmente debería llegarse a la Constituyente con un precontrato, Sí. donde le ponemos algunas comas, algunos acentos, pero es de loco pero llegar a una volvemos- Constituyente foja cero o el otro extremo, perdón, donde tenemos el proyecto A y el proyecto B totalmente opuestos, ¿verdad? Ahí volvemos al hueso perdido de la política paraguaya, que es el consenso. Usted va a volver a su casa y su esposa le va a esperar con una libretita y los números. Yo Así estoy va a seguro. ser, señor. Y tenemos que irnos. Le voy a ¿no? llamar al doctor Camacho y le voy que me defienda. Ya nos Tiene que aumentar el despedimos, trabajo. nos Sí, apagan señor. la luz, el bar se cierra. Muchas gracias por vuestra presencia hoy, ¿sí? Gracias por la Muy invitación y amable. ha sido un placer. Marcelo, muchas gracias. ¿sí? Gracias a ustedes. Hasta el Gracias. próximo jueves. Salud.